BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a este último programa del año de Labor Parlamentaria. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Hoy recibimos en Labor Parlamentaria un programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, al secretario general de la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación, el secretario general de FELRA, la Asociación de Empleados Legislativos de la República Argentina, y también integra el Movimiento de Acción Sindical Argentino MASA. Tenemos el placer de darle la bienvenida a la Labor Parlamentaria a Norberto Di Próspero. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y hablando de cargos, también soy secretario general de la Confederación de Empleados Legislativos de los Parlamentos de América y del Caribe, que últimamente tiene mucha utilidad porque nos conectamos a través de vía Zoom con los compañeros de los parlamentos de América, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, que están atravesando momentos difíciles, no solamente por la pandemia, sino también desde el punto de vista social y político, ¿no? Así es, Norberto. Y hablando de tu vida, y queremos comenzar como siempre lo hacemos en Labor Parlamentaria de forma totalmente descontracturada, te queremos trasladar algunos años atrás. Norberto, contanos cómo fue tu infancia en Caseros. Contanos sobre tu casa, el barrio, esa relación que tenías tan especial con tu abuela materna y con tu mamá. Contanos un poco de ese entorno, Norberto. En mi infancia, en realidad yo nací en Capital, en el Hospital Ferroviario, el viejo Hospital Ferroviario, que era un orgullo para todas las obras sociales y sindicales de aquella época. Yo nací en el año 65 y quedaba en Retiro. Y inmediatamente después me fui a Caseros, a Villa Pineral, que ahí estaba la casa de mi abuela materna, mi abuela Genoveva. Atrás construyó mi papá una especie de pieza con una cocinita, y vivía mi mamá Marta, mi hermana Gladys y yo. Sí. Después con el tiempo, unos hermanos de mi mamá se fueron casando, mi abuela quedó en la casa adelante sola, y yo hasta los 18 años dormía en la misma habitación, en distintas camas, con mi abuela Genoveva. Sí. También fue la persona que más amé en mi vida. Era napolitana, hablaba dialecto, y no lo entendía casi nadie, yo lo entendía todo. Sí. Y una persona que me protegió muchísimo en vida y que me protege, y mi ángel, tanto como mi viejo y como mi hermana también ahora, pero ella es mi ángel, que cuando yo paso situaciones difíciles, que la tuve lamentablemente en la vida, a nivel salud, ella siempre está al lado mío para que pueda salir adelante, ¿no? Y era un barrio humilde, era un barrio de trabajadores, de inmigrantes, que se fueron haciendo la casa. Yo fui al colegio, a la escuela número 11, sí. Ahí en Villa Pineral. Hace poco ¿Qué actividades hacías vos, Norberto, fuera del colegio? ¿Hacías algún deporte? ¿Te gustaba jugar a la pelota? No, nosotros teníamos una plaza, la Plaza Pineral, sí. Y nos juntábamos todos los chicos a jugar al fútbol, a jugar a la pelota. Jugábamos a la pelota, jugábamos a los juegos de aquella época, cuando éramos muy chicos, ¿no? Sí. ¿Tenías algún hobby? Trato de recordarme, 7, 8 años. La mayor parte del tiempo la pasábamos en la plaza. Con respecto a la escuela, lo que hizo una vuelta a la vida, la escuela que hice la primaria, sí. Se contacta el año pasado conmigo la directora actual de la escuela,
sabiendo que yo hoy estaba en el gremio, que esto que el otro, y realmente la escuela estaba destruida, sin pintura. Sí. Y bueno, y tuve la satisfacción, ¿no?, de devolverle a la escuela lo que la escuela me dio a mí, esa primaria, y se la reparamos toda, se la pintamos y quedó realmente muy, muy linda. Infancia fue una infancia feliz, con algunas carencias. Hasta los 11 años, en el año 76, bueno, mi viejo dirigente gremial también, desde que entró a ferrocarril en el 48, que todavía eran ingresos, o en el 47, y lo conoce a Lorenzo Pepe. Juntos empiezan a militar en la Unión Ferroviaria, es dirigente de la Unión Ferroviaria, y a partir de ahí tiene altos y bajos, con los distintos golpes militares que hubo en Argentina, tuvo cesante 200.000 veces, estuvo preso, y en el año 76, por supuesto, quedó cesante, estuvo detenido, después salió, y ahí yo tenía 11 años ya. Ahí yo ya empecé a trabajar para ayudar a mi vieja, un fenómeno. Mi vieja la tengo viva todavía, con una lucidez bárbara. Sí. Y mi vieja, adelante de la casa de mi abuela había un localcito, puso un par de cajones de pollo, una heladera, la mesa fórmica de la cocina, empezó a vender pollo, los vecinos nos compraban pollo, sabiendo la situación en que atravesábamos. Yo vendía helado, en aquella época en los barrios, daba el heladero en bicicleta con la mochila, con un refrigerador, y estaba dando helado. Yo hacía eso con 11 años. Mi invierno vendía churros. Trabajaba en el circo que venía al barrio con un amigo, otro amigo mío, Roberto Cinquina, y le dábamos a comer a los animales, y entre acto y acto íbamos y sacábamos las cosas de los artistas para que empiece el otro número. Bajaba del parque de diversiones, que lo ponían en la Plaza Pineral, ayudábamos a armar los juegos, y si no, en la kermés, los distintos puestitos de la kermés. Yo trabajaba en un puesto de kermés que había botella de vino y que había que embocar una argolla a la botella de vino, que la embocaba, se llevaba el vino. Mi amigo trabajaba en la de los cigarrillos, que estaban los cigarrillos puestos en una tabla, y con un aire comprimido, si golpeabas el paquete de cigarrillos te lo llevaba. Por supuesto que la argolla siempre era mucho más chica y era muy difícil que entre a la botella de vino, y el rifle de aire comprimido tenía torcido el caño, ¿no? Así que era muy difícil pegarle al cigarrillo. Nosotros, ahí a los 12, 13 años, venían nuestros amigos ya de la barra, ahí de la Villa Pineral, y yo hacía como que le metía 2 o 3 argollas, se llevaban otra botella de vino, y Roberto hacía como que volteaban 3 paquetes de cigarrillos y se llevaban cigarrillos. Venía don Cosme, que era el dueño de los puestos, y decía, pero ¿cómo puede ser? Que que se los metieron, y después cuando terminábamos la noche nos íbamos a tomar vino y a fumar cigarrillos. Y a fumarse un puchito, está muy bien. Vemos que, bueno, desde muy chico y por la realidad y el contexto que atravesaba el país y algunas familias, siempre fuiste un busca, ¿no? Pero dentro de estas actividades, además del deporte que hacías en la plaza con tus amigos, estaba el colegio, y como nosotros pertenecemos a una biblioteca, ¿no?, y este programa pertenece a la radio de la Biblioteca del Congreso, queremos preguntarte si recordás el primer acercamiento hacia un libro, o tal vez la abuela Genoveva te leía algún cuento de noche. ¿Tenés ese recuerdo vivio? No, con la abuela Genoveva teníamos en la habitación un televisor chiquito blanco y negro, y ella veía series. Trocelli, me acuerdo que era un detective italiano. Ella era algo espectacular, tenía 86 años, 85, con la luz apagada y con el reflejo solamente del televisor blanco y negro, para que yo pueda dormir. Ella cosía y enhebraba la aguja la enhebraba, sin anteojos, no usaba anteojos. Era impresionante. Mi primer acercamiento a los libros se lo debo a mi papá. Mi papá, si bien era un hombre, como él decía, que tenía 6º grado, era un autodidacta impresionante, un tipo muy leído, y como militante tenía muchos libros por supuesto, del peronismo, de conducción política, de
La fuerza de derecho a la bestia, bueno, un montón de libros que tenían que ver con el peronismo, pero también muchos libros de historia de Pepe Rosa, el libro de Jaureche, y yo ya a los 8 o 9 años empecé a leer todos esos libros, Carolina Ortiz, y empecé a leer todos esos libros de muy chico, y me empecé a formar, ¿no?, con esos libros. A mí me gusta mucho la historia, la parte humanística. Pepe Rosa, un revisionista, un historiador impresionante, eran 12 tomos rojos, no me lo olvido más, los tengo, por supuesto. Y después empecé la secundaria, primero empecé donde mi hermana terminó con honores, a mí el primer año me echaron. ¿Qué pasó? Insulté a una profesora. Yo no te olvidé que yo hice la secundaria en la época militar. Sí. Y bueno, yo no... Soy tranquilo, Era muy rebelde. tranquilo. El que ¿Era me conoce rebelde? sabe que soy muy tranquilo, pero Sí. soy un tipo de muchos principios, de convicciones, y no, hay algo, digo siempre lo que siento. Bueno, en esa época, por supuesto, todo lo que era peronismo, todo fue la peor dictadura, la dictadura más nefasta que tuvo la Argentina. Después aparecí en un colegio mormón, en Casero, ya empecé un poco más al norte, se llamaba José Ingeniero. Ahí íbamos todos los renegados. Y terminé la secundaria. Cuando termino la secundaria ya venía la democracia. En el 84 empecé a estudiar periodismo. Yo hice casi 3 años periodismo, no existía la licenciatura en comunicación social, sino era técnico superior en periodismo. Hice casi 2 años y medio, eran 3 años de la carrera. Estaba en San Juan y 9 de Julio, el Instituto Echeverría, que hoy es... Pero Norberto, vos para aquel momento que terminaste la secundaria en la escuela mormona y empezaste a estudiar periodismo y comunicación, ¿vos te veías como periodista o por dentro tuyo te veías con otra profesión o sabías que tal vez estaba en el tintero? A mí me gustaba, yo me veía como un militante. Ah, ok. Me veía como un militante, me veía de alguna forma haciendo política, no sabía de qué forma. Sí. Yo quería ser profesorado de historia o periodismo, había empezado por periodismo. Y ahí empieza a jugar también un poco el destino, ¿no? Usted dice que el destino está marcado y yo a veces digo que no. Yo estaba cuando en el 84, como hijo de ferroviario y como todos mis primos, ya había hecho todos los exámenes para entrar a trabajar al ferrocarril. Sí. Ya estaba, la otra semana tenía que empezar a trabajar, iba de boletero a la estación de Casero. Sí. Lorenzo Pepe sale diputado nacional en el 83, cuando gana Alfonsín. Mi viejo se va con Lorenzo como secretario al Congreso. Mi viejo viene unos días antes que yo empecé a trabajar en el ferrocarril y me dice, che, ¿sabes que a Lorenzo le ofrecieron una comisión de la biblioteca? ¿Qué es la comisión de la biblioteca? Yo había ido a la biblioteca cuando estaba estudiando en la secundaria, y le digo, no, que la agarre, que es importantísimo, la cultura, que esto, que pum, que pa. Y me dice, ¿y a vos no te gustaría entrar a la biblioteca? Digo, viejo, yo estoy por entrar la semana que viene al ferrocarril, le digo, pero me encantaría, porque a mí me gusta la parte humanística, y así fue como que entré a la biblioteca. Que yo estaba entrando al ferrocarril. Ahora, yo siempre digo, si yo no hubiese tomado esa decisión, o mi viejo no me hubiese preguntado, mi vida hubiese sido totalmente distinta. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces no estaba marcado el destino, o sí estaba marcado, no sé, pero también una decisión fue el que me marcó el destino. Hay una película muy buena, que es vieja, se llama Hombre de Familia, Nicolas Cage, que habla justamente de esto, ¿no? Y a mí me marcó mucho esa película también. Y hablando de la familia, Norberto, a la hora de la cena, volvía el Colorado Di Próspero a la casa, estaba Marta, estaba la abuela, y se hablaba, estaba tu hermana, y se hablaba de política, o la política no era un tema que se tocaba en la mesa de los Di Próspero. No, el viejo era un fenómeno, pero esta actividad y la actividad que hacía él cuando había democracia y cuando era dirigente gremial,
a la noche venía tarde, o mejor los fines de semana, al mediodía o alguna noche, pero no se hablaba mucho de política. Pues sí, mi hermana estudiaba licenciatura en Filosofía y Letras, mi hermana era un poco más, no rebelde, pero tenía otro tipo de pensamiento, y creo que es una anécdota, ella un día viene como que se había anotado en una de las agrupaciones de izquierda de la facultad. Sí. La mayoría de Filosofía y Letras eran de izquierda. Y ahí se abrió un debate bastante picante con mi viejo. Sí. Yo agarré a mi hermana y dije, bueno, si vos no seas tonta, le digo, no discutá con papá de esto, porque... Claro. Pero bueno, la historia de mi hermana es otra historia. Que realmente, bueno, es una historia que a mí me conmueve mucho y me moviliza mucho, ¿no? Después de todo lo que vino después. Pero no se hablaba mucho de política. Sí se hablaba de política, a lo mejor, cuando se reunía la familia. Claro. Y yo me acuerdo, esta es una anécdota también, la hermana de mi papá, que es mi madrina, sí, se casó con un turco, Metri. Mis primos son Metri, turcos. Cuando íbamos, y antiperonistas, y cuando íbamos a un cumpleaños así que se reunían, empezaban a hablar de peronismo, más de peronismo, más de esto, más de otro. Un día mi viejo se cansó, dijo, pero ustedes qué hablan, que hicieron el genocidio con los armenios, que esto, que el otro, y se armó un despelote que teníamos casi todas las piñas. Pero sí, mi viejo era de hablar en otro ámbito, él hablaba de política, y era muy cerrado, ¿no? Defendía mucho el tema del peronismo, del Perón, y a veces no se violentaba, pero era muy apasionado. Era de ideales firmes. Y vos recién nos hablabas de 1984, cuando ingresaste a la biblioteca, tal vez sin esperarlo. ¿Y cómo fueron tus inicios en aquella hemeroteca, en la biblioteca que estaba en la calle Alsina? Y yo entré, el director de aquella época se llamaba Piccolini, me preguntaba qué hacía, yo le dije estudiaba periodismo, dijo, bueno, vos vas a la hemeroteca. Me relacionó el periodismo con los diarios, con la revista, claro, con todo eso, me mandó a hemeroteca. Primera jefa, su directora era Susana Gallo, y mi jefa era Anita Revuelta, que falleció hace poco. Hace fenómena. Sí. Una fenómena. Hoy el hijo también trabaja en la biblioteca, que la tengo en mi corazón. También estaba Flora, Ricardo Pérez, sí, Juancito Jiménez, otro fenómeno que los hijos trabajan en la biblioteca también, Javier y Pablo. Y yo entregaba diarios y revistas, atendía a historiadores, me acuerdo que atendí mucho a Feli Luna, hablaba mucho con Feli Luna, me gustaban a mí los libros de historia de Feli Luna, sí, Pereira, iba muchos investigadores a la hemeroteca, ¿no? Para después hacer lo que sería, que eran los libros de historia, ¿no? Así es. Y da la casualidad que me traes muchos recuerdos a mí también, porque allá por el 94, cuando ingresé, también fue mi primer sector, ¿no? En primer lugar, la hemeroteca. Así que me recuerdo a Pablo Barrera y a tanta gente y compañeros lindos a Izquierdo y compañeros lindos. Barrera, que hoy el hijo también trabaja en la biblioteca. Es verdad, así es. Norberto, ¿qué fue lo que hizo que tomaras la decisión una vez estando en la biblioteca y con toda esa impronta sindical y peronista que vos tenías desde la familia? ¿Qué fue un poco lo que viste que en el trabajo faltaba, ¿sí? En esta biblioteca faltaba, o generó esa necesidad en vos de hacer un cambio real, en una época, en los 80, que la realidad democrática era todavía difícil, estaba en construcción? ¿Qué generó esa necesidad de decir, bueno, acá tenemos que hacer un cambio desde adentro? En realidad, lo único que yo sabía, por formación, cuando entraba a un trabajo me tenía que afiliar al sindicato. Sí. Eso era así. Y ahí había dos sindicatos en aquel momento, que era PL y ATE, y yo me afilié a los dos. El Congreso en sí no estaba gremializado para nada, absolutamente para nada. No ingresaba porque hacía ingresar un padrino,
y si recibía una que otra categoría o alguna cosa era porque te la daba el padrino. El único sector que estaba gremializado era la imprenta, la mayoría de los compañeros venían del gremio gráfico, Raimundo Ongaro. Ellos tenían la primera comisión interna apenas ingresaron. Ya por el año 86, 87, me viene a ver Luisito Campolo y Armando Solofrano, el padre de Diego. Padre Diego. Y me dice, che, bueno, tenés que estrenarte, tenés que estar en APR, que esto, que lo otro. Y APR realmente era una mutual, no tenía una acción de gremio. Y dice, vamos a elegir la comisión interna, queremos que esté en la comisión interna. Y bueno, así fui delegado y fui secretario general de la comisión interna. Después me fui interiorizando, después me fui dando cuenta que hacía falta un gremio específico del ámbito legislativo, porque el Estado era muy grande, la necesidad de los trabajadores del Congreso de la Nación eran totalmente distintas a las del Estado. En el año 89, bueno, se formó la lista azul, en el año 89 hubo una reforma de estatuto donde se eligieron 5 secretarías, yo iba a secretario del Interior, ganamos. En el año 92 fui secretario adjunto, ganamos, y fui secretario adjunto 3 mandatos, 12 años. Sí. Hasta que en el 2004 fui candidato a secretario general, ya el proyecto también estaba agotado, no habíamos alejado a la gente, hacía 12 años que no había aumento, también gané la elección a pesar de la opinión de mi propio viejo, que lo veía muy difícil, porque era difícil ganar el aparato, y hasta ahora soy secretario general del gremio. El principio, cuando yo era delegado de la biblioteca, íbamos a ver a un jefe de división y no te atendía. Decía, APL, el gremio, ¿qué es el gremio? ¿Qué es APL? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y el argumento que yo utilizaba era a los compañeros, que tampoco creían y decían, no, acá un gremio es imposible, es inviable, es utópico. Sí. Yo le decía, mira, hoy tenés un padrino, el padrino tenía el mandato, te vas a jubilar acá. Somos jóvenes, a lo mejor te jubilás, a lo mejor no, a lo mejor te recibiste a otro lado, pero ponele que no, que tu carrera la vas a hacer acá adentro, y el día que no esté más tu padrino, ¿quién te va a defender a vos? Exacto. ¿Quién va a defender tus derechos? Y la gente lo fue entendiendo, porque los padrinos se fueron yendo. Cuando mira que ya no se iban los padrinos que nos habían hecho entrar, la gente trabajaba, tenía pertenencia, y cuando había categorizaciones o había que elegir jefatura, no alcanzaba con el mérito de que le correspondía, sino aparecía otro y lo pasaba por encima porque el otro a lo mejor tenía el padrino que había llegado recién. Y ahí la gente fue entendiendo, fue acompañando. Nosotros de la biblioteca de 70 afiliados pasamos a afiliar a casi todos, que en aquel momento eran 900. Sí. Y así se fue haciendo en todos los sectores, ¿no? Y después, a partir de 2004 de la fecha, se fue, lo más importante que este año se cumple 25 años, fue la creación del Estatuto Escalafón, del Poder Legislativo. Exacto. Eso nos saca del ámbito de trabajadores estatales, a nosotros nos regía la 22.140, que era la ley del empleado público. Ahora con la 24.600, que en el año 95 se aprobó, que realmente hay que reconocer a Eduardo Menem, que era el presidente provisional en aquella época, que el proyecto fue de él y hizo todo lo posible para que era una época, una década donde había una flexibilización laboral y donde los estatutos habían derogado todos. Nosotros sacamos nuestro estatuto, fuimos empleados legislativos, tuvimos nuestro ámbito y nuestra comisión paritaria, nuestra comisión negociadora de valor del módulo. No se había puesto en funcionamiento la comisión negociadora de valor del módulo. En el 2005, yo ya siendo secretario general, ponemos en funcionamiento y desde el año 2005 hasta la fecha sacamos casi 40 aumentos salariales. Claro. Norberto, qué ingrato que es a veces el contexto sindical, ¿no? Porque a veces el empleado legislativo o el empleado en general tiene memoria a corto plazo, ¿no? O memoria inmediata, y no logra realmente darse cuenta de todo lo que se ganó durante los años que pasaron, ¿sí? Y que no se perdió nunca más, y que hace a su calidad laboral, a su estabilidad económica, a su proyección familiar. Digo, a veces es un poco ingrato el trabajo, más allá de que
de que es algo que a vos te nace, ¿sí? Desde familia. La vida es ingrata en muchos aspectos, y esta actividad que yo no la llamo actividad ni vocación, para mí es un acto de amor lo que hago. Yo resigné muchas cosas para hacer lo que hago porque es un acto de amor. Resigné, no sé, familia, resigné salud, mi salud, dejé mi salud, dejé el cuerpo haciendo esto, que lo siento y porque lo voy a seguir haciendo. Y realmente no es la totalidad de la gente, pero sí que hay compañeros que no ven, cuando hacen un análisis de las cosas, no lo hacen dentro de un contexto de una coyuntura política de la realidad que está atravesando, en este caso el mundo, o si no el país, ¿no? Pero bueno, hoy me mandaron algunos, antes te sacaban volante en papel, ahora si te quieren criticar a través del WhatsApp, lo viralizan y te critican. Y salieron criticando el tema de la paritaria y lo que habíamos conseguido, que no habíamos conseguido. Yo digo que en un año donde, a mí el peor año de la historia del mundo, a mí con 55 años que tengo, donde yo participo en reuniones de otros compañeros secretarios generales de todas las actividades, tienen el 50% de personal suspendido, sí. El otro 50% cobra la mitad del sueldo. Nosotros no hemos perdido absolutamente ningún derecho durante este año. El sueldo no se ha tocado en ni un peso. Cobramos lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora vamos a cobrar un poco más con el tema de la paritaria. Nosotros sabemos que el primero de cada mes tenemos depositado, te levantás y vos vas al cajero y está depositado tu sueldo. Muchos compañeros trabajaron a nivel presencial porque eran esenciales, algunos al remoto, otros no trabajaron y sin embargo cobramos siempre el sueldo. Y lo que hay que ser responsable, y la prioridad siempre era fuente de trabajo. Defendimos la fuente de trabajo, siempre. No solo que defendimos la fuente de trabajo, no le descontaron un peso del sueldo a ningún trabajador legislativo y encima pudimos conseguir poco, mucho, al que dice que poco que lo done. Hay un montón de comedores, hay un montón de chicos, hay un montón de gente que precisa, que lo done, que le va a venir muy bien. Sí. Hay algunos compañeros que por más que sea lo que sea, le va a venir bien también. Va a venir bien y no se quejan y lo aceptan. Es ingrato, sí, es ingrato. Pero creo que está en la esencia, ¿no? Está en la idiosincrasia de cada persona. Y también porque se acostumbraron así, a lo mejor. Del 2004 a la fecha hubo un crecimiento de los compañeros, de los trabajadores, en todo sentido, y desde el punto de vista económico también, que a mí me hablan, y yo cuando iba al polideportivo, la mayoría de los autos que estaban a la puerta del polideportivo eran 0 kilómetros. Y voy a hablar con muchos compañeros de trabajadores, y que dicen, no, porque estuve en Cancún, porque estuve en Miami, y a mí me llena de orgullo eso. No, yo no lo critico, todo lo contrario. Gracias al laburo que se hizo, gracias a la pelea, gracias al estatuto, gracias a la paritaria, gracias a que pudimos hacer un salario digno, estos trabajadores pudieron disfrutar junto a sus familias un montón de cosas que a lo mejor nunca hubiesen disfrutado. Pero después se olvidan. Después, yo digo, no tengo un hermano, un primo, un amigo que no tiene laburo, que labura en comercio, en un shopping, 9 horas por día con un solo franco y cobra 25.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces, parece que somos privilegiados. Yo digo que no somos privilegiados. Lo que conseguimos, lo conseguimos porque luchamos, porque peleamos. Pero tenemos que ser agradecidos con el laburo que tenemos. Tenemos que ser agradecidos con el laburo que tenemos. Sin ninguna duda. Como bien decías recién, hace 16 años tomaste la decisión de generar un cambio, ¿sí? Y estás en la Secretaría General de APL. Pero también estás a nivel nacional y también a nivel internacional o latinoamericano y en la región, haciendo una labor parlamentaria muy importante, ¿sí? En cuanto a la realidad de los empleados legislativos. Contanos un poco
cómo es este proceso, ¿sí? y este desempeño tuyo a nivel regional y a nivel nacional. Ya, nosotros tenemos que destacar muchísimo. Siempre digo que, más allá de DIPROSPERO o la comisión directiva, lo que creció y la fortaleza institucional que hoy tiene APL es reconocida en todo lado, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Tuvimos el orgullo de estar 2 veces en la comisión directiva de la CGT como secretario de Asuntos Legislativos. Realmente eso es un gran orgullo, y después, cuando vos nombrás a APL donde lo nombrés, realmente es muy reconocido desde el punto de vista institucional y como sindicato. El trabajo que hicimos a nivel nacional con la federación, cada legislatura tiene una APL que está nucleada en la FERRA. Esto lo empezamos cuando yo fui secretario de Interior, mi primer cargo en el gremio, tenía 24 años, y en mi primer viaje fue a Tucumán en tren, en clase turista, me acuerdo, a encontrarme con los compañeros legislativos de Tucumán, y a partir de ahí empezamos a tratar de armar la federación, que se terminó armando con todas las provincias, con todas las legislaturas, que hoy tienen personalidad gremial, y que realmente es muy importante para los compañeros del interior tener, más allá de su sindicato, una federación que respalde sus reclamos. Claro. Y con respecto a los parlamentos de América y del Caribe, cada parlamento también tiene un gremio que defiende a los trabajadores parlamentarios de su país, y hicimos acá en Puerto Perdido una reunión con más de 10 países, donde se creó la CONCLAT, la Confederación de Empleados Parlamentarios de América y del Caribe, donde yo fui elegido secretario general. Viajé a Venezuela cuando fue disuelto la Asamblea Legislativa, que ellos le llaman Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación. No, la pasé bien. Fue un viaje, tuvo mucha repercusión porque fue el primer sindicalista que viajaba a Venezuela en aquel entonces. Y después hubo muchas reuniones y muchas cartas de solidaridad, audio, videos que le mando a los distintos compañeros cuando tienen problemas en la región, ¿no? Sí. Norberto, APL cuenta con 22 secretarías que realizan un excelente trabajo sindical y administrativo, pero además la asociación cuenta con comisiones que integran y tratan temas muy importantes para los asociados y empleados del Congreso. La Comisión de Discapacidad, la Comisión de Diversidad, la de Malvinas, la de Escuelas de Frontera, entre otras. Norberto, ¿qué sensaciones te trae y qué conclusiones nos podés compartir viendo el trabajo que realizan estos compañeros? La Comisión de Género, que está integrada por un montón he dejado de algunas afuera, chicas como jóvenes, sí, que realmente hacen un laburo bárbaro también. No, el trabajo que se hace desde APL y que se hizo inclusive en esta pandemia, ¿no? Porque cuando el 20 de marzo se decreta la cuarentena, yo hago una reunión posterior de comisión directiva y yo digo, bueno, el gremio tiene que seguir activo y conteniendo a la gente y haciendo cosas como si fuese desde el punto de vista presencial. Hicimos más de 200 Zoom de distintos temas y distintas actividades. Nosotros en Paritaria creamos por paritaria el protocolo de violencia laboral, algo insólito. sí. El tema género, nosotros le dimos, bueno, ahora está muy empoderado, pero nosotros hace más de 10 años venimos trabajando. Cuando yo asumí no existía la Secretaría de la Mujer, y reformamos el estatuto y creamos la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Prevención de las Adicciones, que es un trabajo espectacular, que también se hace para recuperar a los compañeros que tengan distintas adicciones. La más conocida son las químicas, no las drogas químicas, pero la adicción es un espectro muy, muy amplio. Y después, bueno, el tema cultura, el tema de Malvinas, viajamos a Malvinas, conocemos gente en ese episodio tristísimo que perdimos a alguien fundamental que fue parte de todo este proyecto y que el gremio hoy sea lo que es Gustavo Antero, que murió en un accidente allá en Malvinas. Una gran persona. Después tenemos la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también hoy, si no
no soy consciente que la tecnología es el presente y es el futuro, te va a pasar por encima, y nosotros lo que queremos es que la tecnología esté al servicio del trabajador y que el trabajador se adapte a la tecnología y no perder la fuente de trabajo. Bueno, realmente hay una Secretaría de Derechos Humanos, una Secretaría que hizo un laburo barro, la Secretaría de Mujer, distintas secretarías que realmente, la Secretaría de Deporte también, que inventó un montón de cosas para que se pueda durante esta pandemia participar y hacer recreaciones. Realmente estoy muy orgulloso de los compañeros de la Comisión Directiva de APL, de las distintas agrupaciones de APL que acompañaron ante la pandemia, durante esta pandemia, para que el gremio esté cerca de la gente. Recién hablabas, Norberto, y me das pie a la pandemia, ¿no? Y el Congreso no estuvo exento a la misma, ¿no? Y de las dificultades que generó para poder continuar con nuestro desempeño cotidiano. En las distintas áreas que lo representan, contamos con un protocolo, pero APL tuvo que realizar, ¿sí?, muchas reuniones como para que este se respete y los derechos de los empleados legislativos también se respeten. ¿Qué te genera a vos, ¿no?, hoy en medio de este contexto de disputa política y esta tensión y desinformación, en cuanto a que a veces fuimos criticados y tal vez el sindicato lo que quiso fue defender los derechos de los trabajadores legislativos? Donde mayor inconveniente hubo fue en diputados. Lo que yo quiero destacar es algo muy importante. A partir del 20 de marzo, la cuarentena y la pandemia, bueno, la pandemia era de antes, pero a partir de que se declara la cuarentena en Argentina, sí, nosotros nos tuvimos que readaptar. El Congreso se tuvo que readaptar para no perder el funcionamiento, porque es la columna vertebral del sistema democrático, para seguir sacando los proyectos de ley y para seguir convirtiéndolo en leyes. Sí, señor. Pero evidentemente estuvo abierto porque hubo guardias esenciales de seguridad, servicios generales, de maestranza, y después hubo que ver cómo hacíamos para seguir funcionando. Por supuesto, presencial no se podía, había algunos ejemplos en otras partes del mundo que lo hacían a nivel virtual, se decidió hacerlo a nivel virtual mixto dentro del Congreso de la Nación, y lo más destacable de todo esto es que todo lo que se hizo a nivel virtual y mixto, más allá del alquiler de la pantalla que hubo que alquilarla, todo lo hicieron trabajadores del Congreso de la Nación, de informática, de sistema, de diputado TV, de Senado TV, de servicios generales. Fue hecho, mostramos la capacidad, mostramos la pertenencia, y realmente no era fácil. Yo me acuerdo de la primera sesión virtual que se hizo en el Senado, estábamos todos con una preocupación, porque si salía mal nos iban a matar, iba a ser algo muy... Y cuando terminó la sesión, que terminó impecable, los compañeros laburantes, lloraban porque la sesión había salido bárbara, y bueno, después hubo 19 sesiones virtuales, en diputado hubo más. Este año hubo más despachos, reuniones de comisión a nivel virtual, más dictámenes y más sesiones que todo el año pasado a nivel presencial. Yo estoy orgulloso de todos mis compañeros y del trabajo que hicieron, de lo que fueron a nivel presencial, lo que hicieron a nivel remoto desde la casa, el trabajo que hizo la imprenta, que hizo la biblioteca, que hizo la obra social, también a nivel virtual. Muy importante. No dejando a nadie sin recetas, sin turnos, sin nada. Realmente se hizo un laburo espectacular. Norberto, para finalizar y agradecerte por tu tiempo, ¿sí? Se acercan las fiestas, momentos en el cual todos hacemos un balance de nuestras vidas, de lo que nos dejó este año que fue muy difícil y de los sueños que tenemos para el próximo. ¿Qué mensaje querés dejarle, Norberto, a los empleados legislativos? A mí las fiestas no me gustan, vamos a empezar por ahí, pero igual voy a dejar el mensaje. Me ponen triste. A medida que te vas poniendo grande, hay muchas sillas vacías en la mesa que cuando vos eras chico estaban todas llenas. Sí. Pero es la vida, y la vida es así, hay que adaptarse y hay que aprender a convivir, y yo que soy creyente creo que esa silla vacía y lo que hoy no está lo voy a volver a ver en algún otro lugar cuando sea el momento, ¿no? Creo que se termina un año que ni cuenta nos dimos que se termina. Ha pasado de forma rapidísima, gracias a Dios. Para mí fue el peor año de la historia de que yo por lo menos tengo conocimiento.
en todo sentido. Y el mensaje siempre de esperanza, priorizando la salud, ante que nada y sobre todo la salud, nos dimos cuenta este año, priorizando poder tener un trabajo, poder alimentar a nuestra familia a través de un salario, es lo más digno, el trabajo da dignidad, el salario da dignidad. Yo siempre me pongo en el pellejo de un padre de familia, una madre, que lo mismo, que se quedó sin trabajo y que tiene que ir a pedir o ver cómo hacer para poder darle de comer a sus hijos, ¿no? Debe ser algo denigrante, debe ser algo jodido, más en este país. Yo no concibo que en este país vos vas caminando, vos vas en auto y veas chicos tirados, descalzos, viejos durmiendo en la calle. Me da mucha bronca. Me da tristeza, pero me da bronca. Sí. Porque ellos no son los culpables que están como están. Los que somos los culpables somos aquellos que tenemos la responsabilidad, en mi caso, de una actividad sindical, pero después de la actividad política. Creo que hay una decadencia a nivel político, creo que hay que hacer un replanteo general. Creo que una vez por todas tenemos que dejar las grietas, los egos y pensar qué va a pasar el año que viene con las elecciones y hacer todos los análisis desde el punto de vista especulativo, si te va mal, mejor porque me va a ir bien a mí. Si le va mal a quien gobierna, sea de la ideología y del partido que sea, repercute en el que menos tiene. Le va mal a la gente, le va mal al laburante, le va mal al pobre, no le va mal a... Entonces yo creo que una vez por todas, ese pacto social que dice que hay que juntarse, que hay que hablar, la iglesia, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, hay que hacerlo, pero no para la foto o para la televisión. Hay que hacerlo para que la gente no se muera de hambre. Que la gente, este fue un año económicamente malo, sí, la pandemia ayudó para que sea malo, no tengo ninguna duda, el 80%, pero ya hace más de 4 o 5 años que venimos de la misma situación, y no había pandemia. Como última reflexión, Norberto, quisiera que les dejes, que le envíes un mensaje a tu familia, que en esta víspera de fiestas, siempre, esa familia que siempre está ahí, ¿no? En las buenas y en las no tan buenas. ¿Qué quisieras públicamente decir? Familia que los amo, que siempre están ahí, como decís vos, la mala si era buena. A mi vieja, que es un fenómeno, tiene 86 años, pasó con todo lo que pasó, sí. Luchó, fue la patriarca, mi vieja, más que mi viejo, de esta familia, y ella me llama y me levanta el ánimo a mí, sí. ¿No? Cuando ella me escucha hablar y ya sabe si estoy bien o si estoy mal. Nada, que sean libres, a mis hijos siempre les digo lo mismo, yo traté de ser el mejor padre que pude, y lo que le dejé y le dejo es la posibilidad de elección, de elegir, de ser felices y libres, y que elijan lo que tengan que elegir, y que tomen la decisión que tengan que tomar, más allá de si es riesgosa o no. Yo siempre digo que cuando uno hace un balance de la vida, sí. Que yo lo hago, lo hice, lo hago casi siempre, pero ahora ya tengo 55 años, nunca te tiene que quedar en el haber la pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa? Uh-huh. Y yo, gracias a Dios, esa pregunta no me la hago, porque yo todas las cosas que hice, nunca dudé y nunca dije, no la voy a hacer, porque a lo mejor me sale mal, si me sale mal, las hice. Ahora, si vos te preguntás, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa y no la hiciste? Nunca vas a saber. A lo mejor la hubiese hecho, te hubiese salido bien, te cambiaba la historia, te hubiese salido mal, también te la cambiaba, pero siempre hay que hacer lo que uno tiene ganas y piensa que hay que hacerlo. Nunca hay que dudar de lo que uno tiene ganas de hacer. Nunca hay que dudar, más allá de lo que puede empezar, más allá de los prejuicios, más allá. Yo a mis hijos los creé cero prejuicios. Totalmente. Yo con mi hija, con María Sol, tenemos
por ejemplo, ahora viene el tema del aborto y tenemos opiniones diferentes. Ella está en contra, yo estoy a favor, y ella viene a la casa, se queda conmigo unos días, hablamos y, bueno, vos la conocés a María Sol, y reformada, re inteligente, re carismática, y ella te da todos los argumentos y yo los respeto, pero no estoy de acuerdo. Tal cual. Norberto, gracias por dejarnos entrar en tu vida, en tu historia, por dejarnos conocerte un poco más, ¿sí? Y por brindarnos tu tiempo, que sabemos que es valioso y es poco. No, gracias a vos, Gustavo. Saludo a Mariana, a Gabriela, y bueno, y felicitaciones por el programa y que el año que viene se repita. Un abrazo. Déjame antes de finalizar, como bien dijiste vos, agradecerle a todos los que en este último programa hacen durante el año posible labor parlamentaria. Gabriela Bardanca y Mariana Franchino en la producción, Mariana Salas, que conduce la división y la radio de la BCN, a Mariana Cacha y a Juan Rodríguez, quienes son los que manejan la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y de mi parte, Gustavo Fulco, esperarlos el próximo año en un nuevo ciclo de labor parlamentaria, este programa de la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchas gracias, Norberto, y será hasta el año que viene. Gracias, buen año, un abrazo. Chao, gracias, Norberto. Chao. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.